Y yo estaba aquí y mi hermana estaba haciendo el rol de mamá. Mis probabilidades de entrar a los Estados Unidos era el 99% de negar. Sí, pero ya era chocar más con la realidad porque ya no era el estudio, ya era enfrentarte como tal a un trabajo. Es muy interesante porque mi primer trabajo fue lavando carros. Muchas personas podían aprovechar de mí por no tener papeles. Son esos primeros pasos donde tienes biles, muchas adversidades a las que o te tienes que enfrentar. Te das cuenta que, o sea, ganando $45,000 al año, no es por decir que es muy poco, pero te das cuenta que llevas una vida muy average. ¿Cuál fue el mayor error para empezar? No conformarme con una cifra en específico y siempre querer más. Santiago Velasco, hoy vamos a tener el placer de conocerte bien de cerquita, detrás de cámara, de ese gran trabajo que haces. Queremos comenzar tu llegada a los Estados Unidos. ¿Cómo fue y hace cuánto? Primero que todo, gracias por la oportunidad, Mario. Estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido, la verdad. Bueno, pues mis inicios inician desde Colombia. Eh, pues todo fue muy difícil, ¿no? A mis 15 años me vengo para los Estados Unidos con mi mamá y mi hermana. Y los comienzos fue muy difícil. Todavía era un niño, ¿no? Entró a la escuela, entró a high school y fue muy bonito. Fue la verdad también muy duro porque me enfrenté a nuevas culturas, a un nuevo lenguaje, a un nuevo país. Y fue muy frustrante, la verdad, llegar y encontrarme con todo eso. Eh, pero sí, Sí, como que te estabas adaptando, o sea, estabas iniciando esa etapa de, de juventud en tu país. Ya tenías tus amigos, supongo, tenías tu estilo de vida, ya como que a esa edad es cuando empiezan los 15 años de las muchachas, me imagino. Exacto. correcto. Y entonces fue algo así como, ahora que voy a empezar de verdad a salir, a compartir, es cuando me toca volar. Sí, y fue muy importante también porque estaba en el mejor momento de mi carrera como ciclista. Estaba ganando carreras, estaba súper bien eh, y estaba siempre en el podio. Y para mí el ciclismo siempre ha sido muy importante. Un deporte que vengo practicando desde los 9 años y significa mucho para mí, la verdad. Y en ese entonces estaba en el mejor tiempo de mi carrera, cuando me vengo para los Estados Unidos. Fue un poco frustrante también por eso, porque yo soy un ciclista escalador y aquí todo es plano. Entonces me da muy duro, el performance ya no es el mismo eh, y pues cambian muchas cosas, como te decía. Aquí tuviste eso de querer luchar por seguir siendo ciclista, ¿tuviste algún contacto con el ciclismo en ese Cuando momento? llegué aquí por primera vez, llego a la casa de mi tía y mi primo trata de llevarme y meterme en algunos grupos. Me inscribo hasta un club para correr algunas carreras aquí, pero veo que mi desempeño no es el mismo que en Colombia porque el terreno no está a mi favor, ¿sí? Eh, eh, Fue muy difícil porque pues yo soy alguien como muy flaco, no tiene tanto peso y el plan se necesita mucha más velocidad y mucha más potencia, a diferencia de la subida que es entre menos peso, más potencia, más watts puedes mover. Entonces, a llegada aquí a los Estados Unidos, comenzaste la escuela aquí, tus estudios, ¿no? Sí, señor. ¿Los terminaste? ¿Llegaste a terminarlos? ¿Aquí Eh, completos todo o qué? Hice hasta 11 grado, Ok. casi lo termino. Cuando me devuelvo a Colombia, eh, hago el 12, con lo que nosotros terminamos 11 en Colombia, aquí hay hasta 12. Entonces, no me cuenta ese año, me toca validarlo y me termino graduando en Colombia, pero prácticamente hice todo mi high school aquí, desde noveno hasta Santiago, 11. ¿cómo te fue? ¿Cuánto te chocó esa parte, ese cambio? Venir desde tu país y adaptarte. ¿Cómo fue esa adaptación aquí en la escuela? Para mí fue muy difícil porque el El idioma idioma. fue Ese es el que nos algo golpea a todos. que me dio demasiado duro. eh, y como nosotros somos los latinos, pues al mismo tiempo, eh,
pues uno tiene que ser bueno en la escuela, tiene que sacar buenos grados y esto, pero como también habían latinos, Uno cubanos, busca esa uno busca relación esa entre relación, latinos, primeramente, ¿eh? entonces está en ti si quieres aprender el idioma y capacitarte eh, y de verdad sacar adelante lo que quieres o seguirte juntando pues, con los que hablan español. Y el idioma lo aprendiste aquí. Es decir, a ver, cuando terminaste, no me dijiste que no terminaste la escuela como No tal aquí. terminé la escuela aquí, Te regresaste de nuevo a a Colombia. Colombia, y allá validé 6 meses Ok. y hice mi título de bachillerato, de high school. ¿Y llegaste a aprender a dominar el idioma aquí o fue en Colombia? Cuéntanos un poquito más de eso. Cuando llego aquí, la primera cosa que aprendo es hablar, porque era muy difícil comunicarse en la escuela. Entonces, lo primero que hago es aprender a hablar para comunicarme, saber decir algo, pedir un favor, pedir una dirección, Lo básico, lo básico, de correcto. momento. Pero me comienza a gustar hasta el punto de que en mi primer día de escuela, eh, unas personas morenas vienen y me tratan de quitar mis cosas y todo esto como la ganga de Cuéntame esa anécdota, cuéntame eso. la ganga de la escuela. Entonces voy yo a la casa, le cuento a mi tía, a mi mamá, a mi hermana. No, pero ¿cómo así? Que te están quitando las cosas, que te quieren quitar la chaqueta, que te quieren quitar los zapatos. Eh, y después fue muy, muy curioso y muy bonito porque después que yo aprendo a hablar inglés, yo me comienzo a juntar con ellos y pasamos de que ellos me querían hacer la vida Como de imposible ser y quitarme contrario las cosas, y a ser aliados. amigos, Se volvieron aliados, ¿no? exactamente, a ser aliados Qué bien y eso. llevarnos bien para que tú veas cómo Eso uno puede pasa, dar la eso vuelta a pasa. las cosas. Y, y coges un aprendizaje como quiera que sea, ¿entiendes? Porque ya te digo, al chocar con eso, imagínate algo nuevo, ¿no? Total. Eso te fortalece, Sí, es real. sí, total. Y definitivamente fue algo primordial el haber estudiado aquí, porque es lo que mis bases ahora para poderme comunicar, para poder hablar con un cliente, creo que fue una parte muy importante de mi vida. Sí, viste cómo se mueve el sistema, cómo funciona, pudiste coger mucha vista en cuanto a eso. Sí, sí. Entonces, luego que terminas en Colombia, ¿qué? ¿Te regresas? ¿A qué edad? Me devuelvo a los 19 años, 18 años, más ¿Ok? o menos. 19 años me devuelvo para los Antes Estados de Unidos. llegar a los Estados Unidos nuevamente, ¿estabas trabajando allá en Colombia? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, cuando me devuelvo para Colombia con 15 años, me devuelvo, bueno, lo primero, la primera semana fue todo muy lindo porque no había visto a mi mamá en un montón de tiempo, como en 2 años, y todo fue muy lindo, ¿no? Pero después caes en la realidad y hay que comenzar a moverse, hay que comenzar a hacer cosas. Entonces mi mamá me dice, hey, hay que ponerse a estudiar. Usted ya sabe hablar inglés, hay que saber cómo escribir y leer, que eran como mis debilidades ahí. Entonces me pongo unas horas a estudiar la lectura y la escritura en una academia que se llama SMART en Colombia, y al mismo tiempo yo mi carrera ciclística de la mano. Eh, lo cual pues me ayudó mucho también, las horas nada más que estudiaba y el tiempo libre que tenía para dedicarle a mi deporte, que al final no se dieron las cosas. Pero ahí yo creo que ahí faltó algo, porque cuenta esa parte de que te tuviste que devolver para Colombia, ¿verdad? A eso de los 15 años. A los 15 años, ¿cuál es la razón que te decides volver a Colombia? Bueno, primero porque mi mamá fue deportada, la deportaron tratando de entrar aquí al país, la devolvieron. Y yo estaba aquí y mi hermana estaba haciendo el rol de mamá. eh, y yo era muy rebelde, hasta el punto de que mi mamá dice, hey, no, te tienes que devolver aquí Ya. y yo me voy a hacer cargo de ti porque tu hermana no es tu mamá. Eh, Cuando me devuelvo, eh, no me dicen nada en el aeropuerto.
solamente me sellan el pasaporte. Eh, pero a la hora de vuelta, cuando yo me devuelvo a los Estados Unidos, 4 años después, mis probabilidades de entrar a los Estados Unidos era de un 99% de negada, que no iba a poder entrar. Sí, porque De viniste con nuevo. una visa de turismo, ¿no? Entro con una visa de turismo. Es ahí, te me adelantaste en eso, es ahí donde quería caer. ¿Cómo vienen los colombianos a los Estados Unidos? ¿Por una visa de turismo? Sí, pues ¿Siempre es por una visa de turismo? ¿O tienen- puedes aplicar a diferentes visas, pero Ok. la visa que casi siempre te dan o es más fácil de obtener es la visa de turismo. Entonces, ¿cómo funciona la visa de turismo? Puedes venir a pasear, a turistear en los Estados Unidos, pero tienes solamente 6 meses para quedarte. un plazo de 6 meses? 6 meses máximo. Y muchas veces te hacen comprar un tiquete de ida y vuelta para saber que vas a regresar. Para garantizar. Correcto. Ah, Y claro. muchas veces el cónsul no te deja quedarte los 6 meses, sino que te deja quedarte hasta la fecha que tienes el tiquete de vuelta. A partir de ahí ya eres inmigrante. Inmigrante. Entonces me quedo los 6 meses y bueno, yo estoy en la escuela, no lo siento normal porque no tengo que trabajar, yo sigo chilling, aprendiendo. Para entonces estoy viviendo en la casa de mi tía. O sea que ese tema yo no lo tengo claro. Aquí tú puedes estudiar siendo inmigrante. Sí, Sí. para el tiempo que yo vine, sí se podía estudiar siendo O sea, no inmigrante. es necesario tener un estatus ni nada para tú poder matricularte en cualquier escuela. No era necesario tener Ok. ningún estatus. Mira, No, eso, por esa parte sí, yo sí sabía eso con el tema, ¿sabes? Los niños. ese tema yo, Eso yo sí, no claro. estaba bien. No, es normal, es Sí. normal. Pero sí, es algo bien positivo, la verdad. Sí, súper positivo, la verdad, porque, pues imagínate, fueron esos años donde yo cogí el idioma como una esponja y también tenía la edad donde estaba aprendiendo mucho y para mí fue muy fácil adaptarme y coger el idioma y No, darle te las obliga a vueltas. querer comunicarte, lo que estás escuchando ahí todo el tiempo también. A lo largo de la corta Correcto. lo aprendes. Sí, porque Correcto. sí. ¿Cómo fue la parte sentimental de esta del desapego en cuanto a la familia al tú venir para acá? ¿Cuánto, cuánto impacto causó esa parte de cuánto difícil fue esa separación? De tú venir con esa corta edad hacia acá y dejar a tus padres allá, ¿no? Para mí fue muy difícil. Bueno, la primera venida, como les contaba, fue con mi mamá. Esa primera venida, pues yo me quedo aquí y ya me devuelvo a Colombia. Pero ya después de esa segunda venida, cuando yo me devuelvo, siendo mayor de edad, Sí. con 19 años, creo que lo cambió todo porque ya había estado aquí, ya me había acostumbrado a la cultura y sabía que este era el país de las oportunidades. Y tenía mis metas y mi mente mucho más clara eh, y sabía que cualquier emprendimiento o cualquier idea que se me ocurriera no era tan loca como para llegar y ejecutarla y ser muy exitoso. Sí, pero ya era chocar más con la realidad porque ya no era el estudio, ya era enfrentarte como tal a un trabajo. Sí. Cuando viste de nuevo, ¿cuál fue el primer trabajo que hiciste acá? Cuéntanos. Bueno, pues cuando volví es muy interesante porque mi primer trabajo fue lavando carros. Trabajaba para un cubano. Ustedes que son cubanos, la familia cubana. Mira qué bien. Y fue muy bonito porque comencé lavando carros, fue mi primer trabajo y pues me nutrí mucho de eso, aprendí mucho, 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 mucho. Eh, Santiago solamente hacía eso en ese momento. en ese momento solamente trabajaba para alguien lavando carros, correcto, ese fue mi primer trabajo, lavando carros. ¿Hiciste algo más en esa trayectoria? ¿Lo mezclaste con algo, sabes? Con otro trabajo. ¿Qué más hiciste? Sí, pues, bueno, ese fue mi primer trabajo apenas llegué. Después me di cuenta que como empleado me pagaban muy poco y me fui a un restaurante a trabajar en la cocina. Trabajé en Brickell, en un restaurante que se llama... Ahí comencé como asistente de cocina y después me hice jefe de cocina y comencé a trabajar en una plancha. Entonces, el típico voltea hamburguesas, hace un grab aquí,
Eh, bueno, Cuéntanos esa experiencia, cómo te adaptaste. Cuéntanos una pequeña anécdota de algo que haya chocado ahí, que te haya sucedido, no sé, algo puede ser chistoso o una mala experiencia. Cuéntanos algo sobre ese tema. pues la verdad, Que te haya marcado, ¿sabes? para mí fue un trago amargo cuando me di cuenta de que muchas personas se podían aprovechar de mí por no tener papeles. Eh, y fue un punto bien bajo. Eh, tuve una ocasión, no, sino varios altercados con la persona que trabajaba, donde me cobraban el 7% de lo que me pagaban bisemanal, eh, sabiendo que ese dinero era en cash y que no se tenía que reportar nada. Sin embargo, me quitaban a mí el 7% de cada vez que me pagaban, sin ninguna justa razón. Eso te enseñó, ¿qué te enseñó eso? Porque eso enseña, cuando suceden ese tipo de cosas, le enseñan a uno muchas cosas que, Me enseñó que muchas veces haces lo que tienes que hacer ¿ok? por salir adelante y por un propósito más grande. Y, y a veces vas a tener que meterte en una cocina. A mí no me gusta la cocina. O sea, nunca me veía trabajando. Pero en ese instante era lo que más me daba dinero. Y tocó hacerlo sí o sí, eh, porque obviamente quería estar mejor financieramente. No pensaba en mi estilo de vida, ni mi paz mental, sino solamente pensaba en cómo puedo salir adelante y de qué manera puedo generar más. ¿Cuál fue el verdadero golpe de realidad al regresar? Cuando te vienes ya con 19 años. Eh, el verdadero golpe fue enfrentarme a una nueva realidad porque ya era mayor de edad. Tenía muchas más responsabilidades. En Colombia vivía con mi mamá, no pagaba nada. Pero cuando vengo, tengo la oportunidad de llegar a vivir donde mi hermana vivía y ahí me cobran algo por el cuarto y son esos primeros pasos donde tienes biles, donde comienzas a Ya pagar, tienes tienes una un poco más de responsabilidad. responsabilidad y te ves apretado y es donde decides, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí pagando esto, quiero más. Bueno, muchas adversidades a las que te tienes que enfrentar Te para salir creciste. adelante. Literal. Te creciste. Y sin filtro aquí. O sea, ¿con cuánto regresaste de Colombia hasta aquí? O sea, ¿cuánto dinero? ¿Y qué bienes, qué así? ¿Con qué llegaste, vaya? Bueno, fue muy bonito porque cuando me devolví, primero traía $400, una maletica de gym con una ropita, unos zapatos y una Sobre ilusión con muy eso. grande de romperla aquí y transformar mi vida. Pero eso lo hago desde el punto de vista que quería mejorar mi vida, pero sabiendo dentro de mí que había muy poca probabilidad de que volviera, de que, De que sabiendo te que había dejaran muy entrar. poca probabilidad de que pudiera entrar al país de nuevo. Porque cuando llegué, por primera vez me quedé más de los 6 meses. eh, y obviamente, pues, después de que te quedas más de los 6 meses, si tratas de volver a entrar, muy seguramente, muy probablemente, te van a negar la entrada. So, yo lo veo como que fue un milagro. Dios me puso aquí, me dio esta oportunidad, ¿por qué desaprovecharla? Genial. Increíble. Ya a la vez que estabas aquí, ¿te pasó algún momento por la cabeza querer regresarte? Ya estando aquí, la segunda La vez, segunda vez, claro, que es la que eh, estamos hablando. nunca se me pasó por la cabeza regresarme porque ese pensamiento se me pasó la primera vez que estuve aquí. Cuando me devolví, me encontré con una realidad que me chocó mucho y al contrario, eh, cuando llego por primera vez, me sueño muchas veces que seguía teniendo la misma vida que acá y que me había ido del país de las oportunidades que tanto me había enseñado
y tanto me había mostrado todo esto, lo que es Estados Unidos. Entonces, yo creo que llego con una nueva perspectiva y con la mente mucho más abierta para trabajar y alcanzar las cosas que queremos, ¿no? Nuestros objetivos. ¿Qué fue lo más difícil emocionalmente en este proceso al no tener a mamá y a papá al lado? Y enfrentar a este gran monstruo, porque estamos hablando de los Estados Unidos, conocido como el mejor país del mundo. Cuéntanos un poco sobre eso. Para mí fue muy difícil porque siempre he sido muy apegado a mi mamá, a mis papás. Familiar. Mi papá también muy familiar. Pero yo tomé todo eso y lo convertí en motivación. Y lo convertí en gasolina para salir y motivarme a mí mismo y cada día empujar cada día más. Qué grande. A ver, mientras trabajabas para otro empleo, ¿cómo se te ocurre esa idea del car wash? Obviamente ya trabajaste inicial aquí en uno, pero ¿qué te dijo a ti? Tengo que emprender mi camino solo. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, como te decía, mi primer trabajo fue lavando carros y comencé a trabajar para un cubano. Y es muy gracioso porque mientras estamos trabajando, mientras vamos en la van de punto a punto, de cliente a cliente, eh, este tipo muchas veces recibe llamadas en inglés. Y él no sabía inglés, pero yo sí, y yo era su empleado. So, yo buqueaba a sus clientes y hablaba con ellos. Y al final era el que literalmente cerraba el negocio eh, para lavar el carro. Te o fuiste lo familiarizando lo que se fuera a más hacer. profundo con el business en cuanto a ese tema. Eso te dio Correcto. Entonces, eso me dio mucha buen impulso, confianza. sí, como no. Me dio mucha confianza y hasta el punto de saber que si alguien podía y tenía todas las capacidades y había logrado escalar su negocio a tan alto punto, ¿cómo yo no iba a poder hacerlo si ya todo estaba acá y si yo tenía el idioma, las ganas? Ya lo tenías. Era imposible Ya lo fracasar. tenías ya. ¿Por qué el car wash y no el restaurante? ¿Cuál fue el análisis que hiciste para saber si ibas a escoger el car wash o el restaurante? A medida que fui creciendo, Ujú. me di cuenta que me gustaban dos cosas mucho. Y eran las bicicletas y los carros. Y busqué el nicho, busqué una industria y definitivamente el beachhead para entrar a la industria automotriz era lavar carros. Y qué mejor que ya, o sea, ya había tenido un trabajo y tenía ese background, sabía cómo lavar los carros, sabía cómo promocionar, sabía de estrategias de negocio, porque ya había trabajado en eso. Entonces yo creo que eso fue una de las razones por las que me dedico al detallado automotriz, porque siempre me han gustado los carros, las bicicletas, mucho, y esa fue mi entrada a la industria. Si eso es lo que te gusta, lo otro era como un extra. Era un extra, Era la el verdad. extra. Y porque esto Ok. no lo veo como trabajo, me gusta mucho y me gusta aprender. Al contrario, cuando trabajaba en el restaurante, quería salir corriendo todo el tiempo. Ok, ¿qué te hizo dar ese primer paso de decir, bueno, la tengo en la mano y voy a continuar mi camino, voy a emprender mi negocio? ¿Qué fue lo que te hizo dar ese primer paso? Como ustedes no saben, pero yo inicié mi negocio hace 3 años. Durante ese tiempo, yo tenía un part-time, ¿sí? Tenía un trabajito ahí extra donde estaba haciendo más o menos $45,000 al año. Pero ese trabajito extra, ¿qué era? Era en una compañía de renta de carros. Oh, ya. Trabajaba en una compañía de renta de carros y hacía más o menos al año $45,000. Ya te fuiste de restaurante. Empezaste en ese... No, ¿No? tuve varios trabajos, la verdad. Eso es lo que quiero saber. Sí, después ¿Qué sucedió después del restaurante? ¿Qué sucedió después del restaurante? Sí. Comienzo... Siempre mantuviste el car wash. Sí, Estuvieras en lo que estuvieras, ¿no? sí, Ok. correcto. Continúa. Después me pongo a trabajar con mi primo
Me pongo a trabajar con mi primo. Él tiene una compañía de pizza. Él hace pizza, brick oven pizza, en un horno a gas. Y hace pop-ups. Entonces íbamos a Wingwood, íbamos a Brickell, hacíamos pop-ups y le ayudaba. Me pagaba bien. Eh, y al final lo estaba ayudando, ¿sí? A alimentar ese negocio, ese emprendimiento de él. Y qué mejor que con la familia, ¿no? Que el feeling es diferente. O sea, es mejor en familia, la verdad, No, y cuando estás todo, emprendiendo. exacto, todo queda al final en familia, ¿entiendes? Una Correcto. ayuda que tienen entre todos. Y ya después de ahí, que digo, quiero algo más estable, quiero ganar tanto al mes, es que me voy a la renta de carros. Tuviste un tiempo ahí y luego de ese tiempo, ¿qué hace Santiago luego de ese tiempo en la renta de carro? Para mí fue muy, muy importante tener ese trabajo y ganar esos $45,000 al año porque me enseñó un par de cosas. Me enseñó que teniendo un negocio al mismo tiempo y teniendo un trabajo, un full time, eh, no puedes llegar muchas veces a innovar en tu negocio y pensar más allá y escalar si no tienes el tiempo de pensar, si no sales de esa rutina. Dijiste algo bien, bien, bien importante y bien puntual que le hemos hablado. Ese tiempo para pensar. Eso es algo brutal, que la gente no se detiene. Hay veces que tienes que tener ese tiempo, ¿sabes? Piensas que tienes un tiempo que dices, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Te sientes hasta perdiendo el tiempo, increíble, ¿eh? Correcto. Y no, te necesitas ese tiempo para pensar, para organizar tus ideas, para saber qué propósito tú quieres, ¿entiendes? En la vida. Tus metas y luchar a por ellas, ¿no? ¿Verdad? Continúa, perdón. No, 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 o sea, definitivamente así es. Te das cuenta que, o sea, ganando $45,000 al año, no es por decir que es muy poco, pero te das cuenta que llevas una vida muy average. Y yo siempre he dicho que no hay que ser average, hay que ser más arriba, hay que ser de lo mejor de lo mejor. Y con $45,000 al año llevas una vida normal, te das unas 2, 3 vacaciones al año, invitas a tu esposa aquí y allá, pero eso es todo. No puedes ahorrar, no puedes comprar una casa, no puedes hacer Estás muchas limitado. cosas, no puedes hacer nada. Y para mí fue muy importante estar ahí ese tiempo porque me di cuenta que necesitaba el tiempo de pensar y de verdad que dedicar el tiempo o si no, no iba a funcionar. O si no, el negocio nunca iba a salir a flote. Porque a veces tratas de hacer muchas cosas y no haces nada. Sacrificaste esos 45,000 sin saber aún si tú podías llegar a niveles, ¿sabes? En tu negocio, pero son riesgos, ¿no? Que toman las personas. ¿Cómo te Sí, sentiste al tú perder lo seguro, supuestamente, por pues decir voy a apostar por lo mío? para mí, pues esos 45,000, yo aprendí tanto esos $45,000 porque siento que al final me saboteaban esos 45,000. Porque estaba trabajando, trabajando, trabajando y estaba descuidando mis clientes y mi negocio. Si un cliente me decía, hey, yo no quiero lavar el carro tal día, a tal hora, y yo no podía porque estaba trabajando, Porque tenías que cumplir con ese horario con ese de horario, trabajo. pues tú lo que menos quieres cuando estás empezando un negocio es irle a cambiar un appointment a un cliente. Entonces me di cuenta que necesitaba el tiempo. Necesitaba el Hmm. tiempo para poder trabajar y poder acomodarme a mis clientes. ¿Cuánta realidad? ¿Sabes? ¿Te recuerdas cuánto dinero empezaste tu negocio como tal? ¿O fue dándose? Em, pues los comienzos fueron muy bonitos, la verdad, porque yo trabajando le digo a mi hermana, hey, mira, me gusta hacer esto, no sé qué, y ella me dice, no, pues, pues inténtalo, ¿sí? Y en ese tiempo no tenía ni carro, no tenía nada, tenía una moto, que era la moto con la que me transportaba al restaurante donde trabajaba. Y compro las máquinas un día teniendo la plata, no tenía ni el presupuesto ni nada. Yo comencé comprando las máquinas, comprando una máquina, la otra semana compré otra máquina y ya cuando tenía las máquinas le dije a mi hermana, hey, préstame el carro. Y una vez conocí a un amigo en una bicicletería
y le comenté que estaba lavando carros y ese fue mi primer cliente que hoy en día Lo lo trato muy recuerdas, lo bien. recuerdas. Lo recuerdo muy Sí. bien De porque hecho, ¿es cliente tuyo hoy en día también? es cliente mío hoy en día Wow. y sigue conmigo después de Eso 3 años. eso es fidelidad, ¿no? De hecho, Sí, esa era la próxima pregunta. Genial, ¿Recuerdas tu genial. primer cliente? Y mira así, hermano. ¿Cuánto te sí. pagaron y qué sentiste en ese momento? ¿Te acuerdas de ese pago? ¿Cuánto empezaste cobrando? Eh, Teniendo en cuenta el mercado, que te fuiste al mismo precio o te fuiste por debajo, porque cuando uno empieza, uno como que trata de como que irse un poco por debajo. ¿Cómo claro, hiciste? pues ¿Cómo hiciste? Pues ¿Qué estrategia usaste? Cuéntanos obviamente un pues uno poco. ve los precios del mercado, hace un estudio y como uno es el rookie, uno apenas está empezando, pues uno no puede ir a cobrar exageradamente. Entonces pues obvio sí cogí mis precios, los bajé Sí, al porque la mercado. gente no te conoce. La gente no me ¿Entiendes? conocía, no tenía Tienes ninguna que reputación. darte a conocer de esa manera. Entonces, yo creo que fue muy importante de esos pequeños comienzos porque también no tenía el conocimiento y no era tampoco un experto en ese momento porque apenas estaba empezando. Entonces, muchas veces cobras por tu conocimiento también, ¿sí? No es lo mismo el Velasco Detailing que era hace 3 años al Velasco Detailing que es ahora, No. profesional, estudiado en el sistema, en lo que hacemos, lo estructurado que No, y ya estamos. que eras tú solo manejando todo. En aquel tiempo eras tú y el otro muchacho, que era el que se encargaba, como tal, eres jefe Sí, del car wash. Ya eras tú solo lidiando con todo. ¿Entiendes? Con correcto. los pagos, con todas las cosas. Teniendo un ¿Entiendes? trabajo al mismo tiempo. Buscando, exacto, lidiando con el cliente y demás. Pero Sí. siempre hubo una experiencia cuando iniciaste el negocio. Porque ya tenías esa experiencia de haber trabajado en la Sí, industria. sí, 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 sí. Fue muy familiar con llegar a hacer ese primer carro porque ya había una experiencia atrás, ya había lavado carros, ya sabía cómo funcionaba, las máquinas, qué tanto se podía tardar, eh, qué eran las cosas que más les importaba a los clientes que querían ver limpias. Y comienzas a darte cuenta y comienzas a ver que eso que pasaste y que sufriste en algún momento, en algún punto de tu vida, llega para hacerte más grande. Santiago, amén de esa experiencia, ¿cuál fue el mayor error al empezar? Bueno, lo primero es no haber comenzado antes. Y lo segundo es no haberle dedicado el tiempo necesario para asesorar y fidelizar a esos clientes porque al mismo tiempo llevaba otro trabajo. No tenías el tiempo de background ese que no estás generando a lo mejor, pero es la estructura principal de tu negocio. Correcto. Entonces te faltaba eso. Me faltaba eso, la verdad. ¿En qué momento dijiste, ok, esto sí puede funcionar? No, no fue que me di de cuenta, sino que lo sentí en algún punto. Sabía que estaba haciendo lo que me gustaba y tenía un propósito y un objetivo. Y sin saber si sí o no, solamente ejecuté eh, teniendo objetivos. Y siempre ha sido así. Pero yo digo que eso se Se siente siente. cuando uno, Es un ¿verdad? sentimiento. ¿Qué hiciste diferente para empezar a generar más dinero en tu negocio? Primero, saber estructurarme. Segundo, vender mi imagen corporativa. Y tercero, que es algo primordial, saber preguntar las preguntas correctas a tu cliente. Muchas veces el cliente no quiere todo limpio, pero le molesta algo y quiere que eso esté limpio. Ahí es donde tú tienes que ir y hacer ese back and forth con el cliente y saber qué le molesta y qué quiere que sea hecho bien. Si hoy Santiago llegara desde cero a este país, ¿qué haría en sus primeros 30 días? Yo creo que uno de mis mayores errores y que yo hubiera hecho desde el minuto cero es documentar todo, bloguear desde el principio. En este punto de mi vida me doy de cuenta que lo importante y que lo que todo el mundo valora hoy en día es el proceso de los demás. Ver ese background, ver ese detrás de cámaras donde todo fue muy difícil y después se fue alivianando. Yo estoy muy de acuerdo contigo, a mí me hubiera gustado haber hecho lo mismo. Es un ¿La verdad? proceso que uno en el proceso no se da cuenta, pero sí hay avance. Sí hay avance y qué pasa el día a día no lo notas, pero
cuando eso mismo, tú empiezas a ver desde el día 1, 2, 3, eso también Desde impacta cero. porque empiezas a ver desde el día 100, wow, he llegado hasta aquí, lo que esa pequeña diferencia del día a día uno no la va viendo. Y ahí es Así donde es. está eso interesantísimo. Sí. Una pregunta que queremos hacerte, ¿cómo funciona tu servicio Car Wash móvil y qué es lo que te diferencia de otros? Bueno, como te contaba, pues yo soy móvil, entonces pues vamos a donde esté el cliente, si está en su trabajo, si está en su casa, si tal vez ella se está haciendo las uñas, vamos donde está el cliente. Pero yo creo que lo más importante es saber comunicarte con tu cliente, asesorar y acompañar más que vender un servicio. Me refiero a que no solamente te lavo el carro, sino que lo que volvemos a la pregunta anterior y es preguntar las preguntas correctas. Entonces, muchas veces el Esa cliente, comunicación, esa conexión, correcto, el cliente no necesita un full detail, sino necesita un lavado regular. Y ahí es donde tú ves como dueño de negocio, saber entender al cliente. En correcto, resumen. correcto, ¿Es eso? saber entender al cliente. Muchas veces vas a poder coger los $300, $400 por un full detail cuando él no lo necesita, pero es más importante saber que lo asesoraste, le cobraste $100 por lo que necesitaba, él quedó contento y tú quedaste tranquilo también, porque le cobraste lo que él necesitaba. A la vez que solicite tu servicio. Es decir, vas a la hora que sea, cómo trabajas 24/7. Explícanos más a fondo Bueno, tu pues trabajo, tu trabajamos servicio. 24/7 a cualquier hora, pero nos ayuda mucho la luz del sol. A mí Hay me que tener encanta. en cuenta ese factor. Sí, 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 la verdad es algo primordial, pues la verdad es muy importante porque queremos asegurarnos de que el trabajo quede bien hecho. Entonces, pues necesitamos luz, necesitamos ver los resultados y que de verdad quede un buen trabajo. Claro, para poder ver bien esos detalles. Por eso mismo es que este season, que tú ves que amanece a las 7:30, 7 de la mañana y anochece a las 8 de la noche, a mí me encanta porque tengo muchas horas de luz para meterle y hacer muchos Sin trabajos. embargo, con el otro horario, a las 6 ya está ya atardeciendo, 7 ya es de noche ya. O sea que sí, se acorta bastante la Se acorta jornada. bastante. ¿Qué creencias sobre el dinero tuviste que romper en tu negocio? No conformarme con una cifra en específico y siempre querer más. Dime qué le dirías, qué consejo le dieras a esa persona que quiere iniciar un negocio de car wash desde cero y tiene miedo. Que inicie con lo que tiene. Que inicie con lo que tenga a la mano. Que si tratas de prepararte mucho, al final no vas a llegar a ejecutarlo. Es más un tema de actitud. Correcto. Creo que si hubiera comenzado antes con lo que tenía, sin preparar tanta cosa, porque al final alguien viene, te muestra un PowerPoint con una idea de negocio, pero eso no es nada. Al final hay que salir y ejecutar y crear algo de verdad. O sea, no hay una cifra que tú recomiendes tener en el banco, no hay... Es Nada. solo Empezar tener con lo que tienes, ese, con lo que ese tienes a la paso mano. de ir a por todo. Y en el camino te vas construyendo y vas Y en adquiriendo el cada camino te vas herramienta. nutriendo de muchas cosas, vas aprendiendo mucho y obvio es muy bonito empezar así también, ¿no? Porque después ves el cambio. Santiago, ¿cuánto en este proceso, en este negocio tuyo, cuánto has perdido antes de empezar a ganar? Yo creo que perdí mucho cuando empecé, pero he ganado mucho más, mucho más. Eh, Creo que esas pérdidas, estamos Son las que te hablando, enseñan esas pérdidas. ¿cierto? Claro. Yo creo que esas pérdidas son las que te enseñan y las que Te empujan, te empujan. dan ese ánimo, ese crecimiento de decir, no importa, no pasa nada, vamos de nuevo. ¿Entiendes? Así es. Y seguimos. Al final eso es lo que te enseñan a crear una mejor estructura, a crear una mejor organización, a llevar más las cosas a papel y lápiz. Bueno, estamos aquí en la sección de
que vamos a dedicarle a los seguidores. Estas preguntas son lo que nos hacen los seguidores en la cuenta de Instagram, de Facebook, y nosotros la traemos acá al programa para preguntársela al invitado. La primera pregunta dice así: ¿hacia dónde va la juventud? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y yo creo que la juventud va a diferentes partes, ¿sí? Pero como yo veo la juventud ahora, es muy inteligente, muy sagaz y muy arriesgada. Eh, como todo, hay gente que se dedica a muchas cosas, pero la juventud viene con un impulso muy grande. Ahorita podemos ver la inteligencia artificial, podemos hacer cualquier curso online gratis, tenemos el conocimiento así. Eh, Creo que la juventud impone muchas veces. Sí, de hecho voy a comentar ahí, añadir que estamos en la era donde más acceso a información hay. ¿Por qué? Porque en tiempos antes de nuestros abuelos, nuestros padres, el acceso a la información lo tenían cierta cantidad de personas, era limitado, Bien limitado. bien Sí. limitado. Entonces, unos pocos eran los que sabían y los otros como que se mantenían al margen. Ahora, yo siento que la juventud está en estos momentos o atareada con tanta información, que eso puede suceder también, porque no sabe cuál es real, cuál no. Y también, por otra parte, está el que aprovecha esa información y se eleva. Y también está esa persona que no accede teniéndola a mano. No accede y prefiere ver entretenimiento, cosas que no nutren. Yo lo veo como una herramienta, la verdad. Muy, muy Y buena. o aprovechas de ella y le sacas el mayor provecho, o puedes seguir viendo los videos y reels que crea Instagram con inteligencia artificial. Sí, Son comunidades. Al final tú eliges donde quieras pertenecer, lo que quieres hacer. Y sí, Yo creo ya que te como digo. dueño de negocio es importante nutrirse de muchas cosas y saber un Exacto. poquito de todo. Es muy bueno. El conocimiento es poder, ¿entiendes? Y a la hora de la verdad, en cualquier conversación, tú tienes tu opinión, sabes lo que están hablando. Entonces es muy rico, ¿sabes? Sentarte y poder hablar con cualquier tipo de persona, sentirte a cualquier altura, a cualquier nivel, ¿entiendes? Así es, y saber desenvolverte. Eso es Ujú. genial. Sentirte a Sí. gusto, ¿eh? Y Muy creo bien. que eso tenemos la juventud, de que estamos Sí, siempre a la vanguardia. sí, cómo no. los que estén en el camino y estén un poquito más despiertos hoy en día, pueden llegar muy lejos. Mucho, porque tienen Sí, todas las herramientas. es que son eras muy distintas. Antes o venías de una familia con ciertas posibilidades que te daba ese acceso, que trabajaba en el campo muy pocas veces, a no ser que se arriesgara a la ciudad y emprendiera ese camino, pero eran más, era, yo creo que antes era más dividida lo que es la población en clases sociales. Hoy tú ves de repente que personas como, vamos a hablar de, hay un repartidor de Amazon que se hizo muy famoso, cubano, que lo único que hizo fue, Bota con Yo lo pota. sí, pero a conozco, ver, yo lo he yo no, visto. Bota con Sí, pota. brother. exacto, y Claro. yo no lo critico. No, Yo no, lo ¿por que digo qué? es que qué bueno que tengamos esa posibilidad hoy en día de cambiar una vida con esa alegría, vaya, porque en realidad él está entregando valor. Él Claro, está Claro que sí. alegrando muchas personas que están yendo a su trabajo. claro. Y está el Está, que siempre va a criticar, pero bueno, hazlo tú, un ejemplo. no lo ha ¿Entiendes? No todo logrado el mundo hacer tiene, no también. todo el mundo Así tiene el es. carisma ni el Así aquello de es. prender el teléfono y decir, ¿qué onda? Bota con pota. Bota con pota. Yo creo que Exactamente. todos aquí lo han Oye, visto súper, en las súper. redes Sí. sociales. De verdad, yo me pongo bien contento La cada vez que chamaquita ha alguien crecido mucho, la verdad. logra. Y ahora hace promociones aquí, hace un montón de contratos con empresas comerciales Muy que... alegre y más que es un paisano de nosotros. Correcto. De verdad que No, sí. brother. No se ha dado mucho a conocer y es muy inteligente, la verdad. Sí. Tenemos las vías. Hoy en día se hace difícil, pero a la vez es una contradicción. También es fácil, ¿sabes? Si te pones y te enfocas y te pones a hacerlo ahí constante, papi, se tiene que dar. Correcto. Se tiene que dar. Hay quien llega más rápido, hay quien llega, se demora un poquito más, pero se llega.
¿Ok? Bueno, próxima pregunta, Mario. Vamos allá. Dice, ¿qué pasa hoy en día con las relaciones humanas, la poca tolerancia y el entendimiento? Como lo veo yo, mi humilde opinión es, el eje fundamental es el dinero, tema monetario. ¿Saben qué pasa? Las personas hoy en día están con, con locura en cuanto a cómo facturar. Vamos a hablar claro, ¿entiendes? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo hacer dinero? ¿Entiendes? Y ya que va mermando esa relación humana entre las personas, ya casi no hay una comunicación, todo es a través de las redes sociales. Es decir, también la poca tolerancia en cuanto, no sé, vienes a hablar conmigo y no quiero hablar contigo porque estoy pensando en ese mismo tema, en el dinero. Vamos a hablar. Clave fundamental, el dinero, para Dinero. mí como lo veo, ¿ok? Y el entendimiento, igual. A la hora de conversar, a la hora de plantear situaciones, no hay ningún tipo de entendimiento en cuanto a dar un consejo, porque nadie ya está para eso. Todo el mundo se basa en la mentalidad, en fin, en la mentalidad del dinero. ¿Cómo hacer dinero? Ya, eso es algo que está clavado y las relaciones donde lo deja. Para mí, lo más fundamental es las relaciones. A través de las relaciones tú tienes hasta una vía como poder hacer ese dinero que tanto te hace falta. Yo comparto lo mismo que ¿Entiendes? tú, Mario. Sí, Es no, como total. lo veo, ¿no? A ver, mi opinión en esta pregunta es la siguiente. Comparto lo mismo que tú acerca del dinero, pero también hay un factor que es que nos falta muchísimo estar en el presente. No Sí, estamos en el presente. dijiste algo Estamos ahí bien. aquí pensando en mañana y mañana vamos a estar pensando en el mañana. Entonces, ¿dónde está el presente? Siempre vamos a estar pensando que el futuro puede ser mejor, que y todo lo que has construido hasta ahora, ¿qué? Y el sueño que teníamos Mario y yo al empezar de construir un podcast y hoy en día, ok, no estamos en el lugar que muchos quieren y a lo mejor nos queda mucho camino, pero ¿y hoy? Hoy no cuenta. Hoy es un pequeño escalón a ese lugar. Hoy tú mereces ser tratado como un invitado de honor. ¿Por qué? Porque nos estás dando la oportunidad de alimentar, de seguir este proyecto que tenemos tan bonito de dar exposición a personas que son emprendedoras, a personas que tienen sueños. ¿Por qué no le vamos a dar? Porque vamos a estar pensando en el de mañana o en el de pasado. No, el de mañana ya le daremos el valor que requiere, pero hoy es hoy. Y yo creo que estar en el presente es Y lo que está nosotros, faltando. exacto, y nosotros ser bien conscientes y bien responsables de cómo llevar esta narrativa de este proyecto. ¿Entiendes? Porque si estuviéramos pensando solamente en el dinero, ¿qué onda? Entonces hay muchas cosas que antes de llegar al dinero tienes que tener en cuenta, ¿sabes? Y ser bien consciente de eso. ¿Ok? Sí. Y yo creo que lo que mencionabas también es que la tolerancia y la empatía para llegar a hacer esa conexión con las personas que también te están apoyando y ser agradecido y también El ponerse agradecimiento, muy el importante. agradecimiento. O sea, saber aprovechar esas oportunidades, dejándoles saber a las personas que estás muy agradecido por ese riesgo que están tomando contigo. Que al final de todo, mañana no sabes, estamos pensando mucho en el futuro y como tú dices, no nos enfocamos en el presente. El presente es lo más valioso que hay y lo que menos Exacto. se valora hoy en día. Hay una cosa, un punto que tocaste, el agradecimiento en cuanto a eso. También tenemos que saber definir que tú puedes estar agradecido, pero tú tampoco puedes quedar esclavizado en ese agradecimiento porque sucede también. A veces las personas piensan de que porque te tendieron una mano o te echaron, ¿sabes? Te ayudaron en un momento determinado, ya tienes que quedarte de por vida. ¿Sabes lo que te digo? Total. Arrastrando ahí o verte un poco que como que sumiso es la palabra, ¿no? Y no es así tampoco, ¿entiendes? Simplemente aquí estamos para lo que sea, nos ayudamos, pero entonces o me ayudaste de corazón o qué onda. Sí, ¿Entiendes? Porque existen ese tipo de personas, para nadie es un secreto. Total. Hay De que ser hecho, bien claro. tengo una experiencia con un cliente hindú que tuve en mis comienzos, eh, que él tenía una camioneta, un SUV, tamaño normal,
después se compró un Cybertruck, un pickup truck. Cuando yo le dije que había cambiado mis precios porque el carro era más grande, porque me iba a tomar más horas y más tiempo, se disgustó. Pero ¿por qué si era ese cliente que venía desde tan atrás, que me apoyó, que esto? Creo que al final te das cuenta que no, o sea, sí también te ayudaron, pero era porque también tu precio era muy asequible en ese entonces. Y lo que tú dices, hay que ser agradecido, pero hasta un punto. Es que hay agradecimiento y hay personas que para tú agradecerles ponen sus condiciones. Y en el tiempo determinado también. Ya eso no es un agradecimiento sincero, eso es una deuda que tú estás pagando. Que es muy diferente. Sí. Yo Hay te que puedo- saber Se siente identificar. así. Hay que Exacto. saber Se siente identificarla, así. exacto. Todo tiene sus reglas, todo tiene sus límites. Porque siente. ¿qué Vamos a pasa? estar claros. ¿Qué pasa? Que agradecer cuesta cierta cantidad de tiempo o cierta cantidad de dinero o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si tú en ese momento no estás en esas condiciones, por ejemplo, y esa persona te está diciendo desagradecido, pero en realidad tú estás enfocado en tus proyectos, en tus metas, simplemente para crecer y poder agradecer de verdad? Porque no es lo mismo agradecer tú estando necesitado, que vas a seguir pidiendo favores para después seguir agradeciendo, que llegar a ser alguien. Y ya luego entonces, desde cierta posición, tú agradeces mejor. Es Mucho que el mejor. agradecimiento lo ven Sí. también a veces como un tema de escalón, ¿sabes? Es decir, no puedo escalar más y tengo que quedarme en ese escalón que tú me ayudaste. No, es decir, yo quiero seguir creciendo. ¿Me explico? Sí. ¿De qué va, no? Y así sucede. Entonces, siempre surgen molestias y esas son las cosas que yo veo mal. Son las cosas que no me gustan. Al contrario, tu éxito, para mí, tu éxito va a ser mi éxito si yo te ayudé. Claro. ¿Me entiendes? Yo soy parte de ese éxito que construimos juntos en un momento determinado cuando yo te di esa ayuda. Yo voy a estar siempre contento. Y si tú subes y sigues escalando, brother, más contento. De hecho, ya te puedes convertir hasta en un ejemplo para mí, déjame decirte. Entonces hay que tener la humildad, la suficiente humildad para poder verlo de esa manera. Que es una gran realidad. Sí. ¿Entiendes? Nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí siempre vamos a hacer un gran aporte en cuanto a estas reflexiones. Así es. Así es. Y la gente que está viendo este podcast también, creo Exacto. que uno se nutre de muchas cosas. Contenido de las de cosas valor. que menos piensas, que vas viendo en redes sociales y te aparecen, a veces son las cosas que más te cambian. Exacto. Son historias reales y cada cual tiene una historia bien bonita y bien profunda que hacer. Todo el mundo tiene una historia que contar. Y tú simple y llanamente, tú coges lo que va contigo. No significa de que todo, ¿entiendes? No. Tú pasas, es como el algoritmo, como funciona el algoritmo, tú vas pasando, ¿no? Y tú dices, esto, ¿entiendes? Claro. Esto va conmigo. Y así de eso se trata. No puedes pretender caerle bien a todo el mundo, ni que a todo el mundo le guste tu contenido, ni demás. Sí. Simplemente se divide en comunidades. Y entonces tú ves dónde es que está la tuya, dónde es que tú encajas. Bueno, voy con la siguiente. Estaría bueno para el próximo, Mario, ya como preguntarle a las personas si estaría bien que mencionáramos su nombre. Para que salga el nombre y la pregunta. Sí, me gustaría. También. Y quien desea que le Me digamos el gustaría, me nombre, gustaría también eso. lo mencionamos el nombre también. Esta vez no lo hicimos por respetar a las personas que preguntaron, pero La eso se privacidad, exacto, claro. Eso se pregunta después y decimos el nombre también. Bueno, esta siguiente pregunta dice, ¿cómo saber que vas por el camino correcto? Yo creo que eso se siente. Y al final, quieras o no, a medida que vas avanzando, Hay muchas cosas que se van alineando. ¿Sabes? Que vas encontrando Que se esa van guía. alineando, Es correcto. increíble como se siente amén de esa conexión. Es que tienes que estar también conectado, tienes que tener un propósito. Se siente. correcto. Y por ejemplo, en mi caso, no hay otra alternativa. O sea, esto tiene que funcionar sí o sí. Sí, es decir, que si no funciona, tú lo haces funcionar. Es lo que me quieres decir. Correcto. Ok. O sea, ¿en qué momento
yo creo que es una pregunta que dejaría como a un lado, porque cuando tú tienes un propósito y quieres hacer algo de verdad, tú haces tanto trabajo que es imposible fracasar. Así lo veo yo. So, cuando tú le metes toda la energía a un proyecto y no funciona, hay que meterle más energía. También sucede algo. Si no estás en la dirección, no importa hasta dónde has llegado, después te vas a encontrar con otra cosa que es la que te va a ir guiando Claro, verdaderamente con tu propósito. Porque también sucede de que no se da, aún poniéndole más energía, aún poniendo todo el trabajo del mundo, si no estás en tu dirección, si no estás en lo que va contigo, se convierte, como lo veo yo, en un capricho. ¿Qué opinas de eso? sí, sí, pero... Parte y pero parte. parte y Tiene su parte... cosa, todo tiene su cosa. No, no, total, total. Pero para mí no hay un, en este momento no hay un, hey, no, esto no va a funcionar o Esto esto. es una guerra de emprendedores aquí. No, esto, Estamos aquí esto, esto rivaleando funciona sí aquí. o sí, Aquí. o tú dudas de ti mismo. No, nunca, nunca. Es Nunca. que yo soy así, como estás pensando. Como mismo piensas, yo Para comparto mí esa esa misma pregunta manera no de pensar. existe. Pero sí sé que soy consciente de que a veces se desvía un poco la cosa y uno no entiende Claro. por qué si estoy poniéndole todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todas las ganas, todas las energías, no se está dando. Tal vez no es el momento también. Tal vez no es el momento. Es la otra. O tal vez no estás... no sé si han escuchado de la ley 80-20. No. Bueno, la ley 80-20 dice, el 20% de tus acciones hacen el 80% de tus resultados. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros, los emprendedores, empleamos más tiempo en el 80% restante que da el 20% solamente de los resultados. No sé, a lo mejor es que nos estamos metiendo adentro del operativo nada más y nos olvidamos que tenemos una empresa, que tenemos que hacer llamadas de venta, que tenemos que cerrar clientes, que tenemos que hacer marketing para las redes sociales. Entonces, tú estás en lo operativo atendiendo a lo mejor a 3 clientes, pero no te va mejor porque te está faltando ese 20% que va a generar el 80% de los resultados. Un estudio general de funcionamiento, claro. No puedes concentrarte en una sola cosa nada más. Total. No, uf. Tiene su cosa. No es algo que sea Sí, porque puede que le pongas fácil, más pero sí. esfuerzo, pero no estás... Es como que tú te empeñes en hacer un hueco allá afuera con una cuchara. No estás usando las herramientas correctas. Y por mucho que tú te esfuerces, por mucha energía que tú le estés poniendo a algo, si no estás haciendo lo correcto, si no estás haciendo, contando con las herramientas y la inteligencia suficiente, no vas a lograr el resultado. Por eso se necesita tiempo para pensar. Así es. Y esos fueron temas puntuales que tocamos en la entrevista. Es importante también tener un buen mentor. También. Súper importante. Más que ir al college, ir al high school. Cuando quieres hacer algo, tener un buen mentor es principal. Y recibir consejos de alguien que ya lo ha hecho. Que ya lo haya hecho. Ahí está. Que ya lo haya hecho. Con el simple. Es simplemente eso. Que ya lo haya hecho. ¿Por qué tú me ves aquí sentado? Porque míralo ahí. Él es... A veces estoy un poco como que... No sé, Mario, estoy indeciso. Y entonces Mario de repente me dice, no. El otro día me sorprendió porque no fue en plan, no, pero hay que hacer más del trabajo. Oye, tranquilo, vamos a hacer ejercicio. Me cambió totalmente. Como que no fue directo al problema, a que yo solucionara el problema, sino él vio que el problema se solucionaba con otra acción, que era hacer ejercicio, que el ejercicio te Tu nivel de frecuencia. eleva tu nivel de Ya con frecuencia. eso. Exacto. Como que si a lo mejor yo me hubiera puesto a pensar solamente en el problema y tratando de arreglar ese problema, el problema al final no se iba a desaparecer porque lo que me hacía falta era un cambio de perspectiva. Cógete un aire. A veces necesitamos eso. Cogernos un aire, cogernos un break, un Todo. descanso, un pequeño descanso, no importa. Y volvemos de nuevo. Así es, para ver el problema desde una perspectiva diferente Claro. y saber cómo atacar. Lo insignificante que pueda existir. Por eso todos pasamos. Y nos vamos construyendo en ese camino, que es bien largo, que nos vamos fortaleciendo, vamos aprendiendo mucho. Entonces, ya ponemos en práctica y ya sabemos. Entonces, ¿nos convertimos en qué? En mentores, conscientes e inconscientemente, porque ya pasamos por eso. Y lo más bonito de todo es pasar el balón, como se dice en el fútbol. ¿Entiendes? Enseñar a otro. ¿Por qué no? Sí. ¿Entiendes? Y más, a veces lo hacemos con personas que supuestamente no se lo merecen
¿cómo no lo vamos a hacer con el que tú ves que tiene esa hambre, con esa persona que tú sientes que se lo merece? ¿Entiendes? Porque no tenemos la exactitud, no, esa no la tenemos. Tenemos la certeza. Bueno, para ir terminando, vamos a entonces a hacer 3 preguntas. ¿Valió la pena empezar de cero? Yo creo que valió mucho la pena. Mucho, mucho, mucho la pena. Eh, Primero porque yo no podría conmigo mismo y llevar a mis hombros una herencia o que mis papás me dejaron algo o empezar con algo. Creo que lo más bonito del emprendedor es empezar de cero y ver ese proceso. Es algo muy valioso para uno mirar atrás y ver que se ha avanzado de una forma u otra luchando día a día. Increíble como le preguntamos ahora a Santiago, Santiago, ¿de qué estás hecho? Yo estoy hecho de fracaso, de frustraciones. ¿De qué? ¿De qué más? Yo estoy hecho de muchas todo cosas, un poco. de frustraciones, de muchas caídas, de mucha indisciplina, de, de muchos consejos erróneos, de aconsejarte de las personas que no te llevan a ninguna parte, de, de limitarme a pensar más allá y no dármela a mí, no confiar en mí y no saber que si yo tengo un objetivo, no matter what, tengo que, tengo que. O No sea, matter what. no hay otra No opción. importa nada. No De ahí importa dame el nada. sabotaje increíble como de todo lo malo uno se construye, brother. Y mira como después nace todo lo bueno, hermano. Como uno adquiere experiencia, como uno construye bases sólidas. Es Es increíble mirar increíble, ¿eh? atrás. Es increíble mirar atrás. Y se da cuenta uno que hubieron muchos tropiezos. Pero es bonito ver eso porque pues de eso se aprende, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle el paso y por qué no arriesgarse? ¿Qué pierdes? Nada, si al final no estás ganando nada. Entonces, vamos a enfrentarlo, vamos a meterle. ¿Entiendes? ¿Qué puede ser que no sea? Al final todo va a ser ganancia. Al final todo va a ser ganancia. Así Sea es. o no sea, en el proceso, todo va a ser ganancia. Porque todo va a ser aprendizaje. Se dé o no se dé. Si no se da, eso se va a la otra cosa. Y si no, es así. La Sí, vida es un ciclo, brother. Y bueno, muchas gracias a los seguidores que se detuvieron un momentico a comentar las preguntas para este podcast. Y esto va a ser una sección fija aquí. O sea, cada vez que tengan alguna inquietud, una pregunta o algo, nosotros vamos a subir la historia antes de cada capítulo para entonces preguntársela al invitado, incluso para hacérnoslas entre nosotros. Todo el mundo la va a contestar. Y es una sección que tenemos para compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias. Y vamos a dar continuidad a esto que ya casi estamos cerrando ya. Seguimos. Santiago, no tocamos el tema que para mí es bien importante. Pero lo vamos a tocar ahora porque nunca es tarde. ¿De dónde, de qué parte de Colombia es Santiago? bueno, yo soy de Bogotá, Colombia, la capital, de un barrio muy humilde. Mi barrio se llama San Blas. Queda arribita en una loma. eh, Queda un poco más arriba de un barrio que se llama 20 de Julio. ¿Tiene algo que ver con la canción de Maná? ¿Mueve San Blas? No, ¿eh? No tiene mucho que ver, pero sí queda por allá bien arriba. Ya. Pero sí, un barrio muy humilde de Bogotá, Colombia. Claro que sí. Qué bien, qué De bien. la capital. ¿Qué tan, Desde Bogotá a representar qué aquí tan, en Los qué tan Emprendedores Miami. caliente, qué tan caliente es ese barrio, Santi? ¿Sabe cómo, cómo es la relación ahí? La realidad. La realidad, exacto. Pues yo creo que fue un lugar que formó mucho mi carácter. Eh, Crecí viendo muchas cosas en la calle, eh, muchas amistades que, si me entiendes, no tienes que juntarte con ellos o muchas veces hay que tratar de evitar. Eh, mm, ¿Cuánto la maleanteo, seguridad malos no. vicios, qué onda con eso? Sí, mucho vicio, muchas cosas, mucha inseguridad también. Eh, bueno, creo que eso fue de gran ayuda para lo que soy hoy en día y el hombre que soy.
Sí, todo forma parte de eso mismo que estás diciendo, de ese hombre que eres hoy, ¿no? Que construyó. Y bueno, quiero aprovechar y quiero saludar a mi gente linda de Colombia, mandarle un gran saludo y especialmente para la gente de Bogotá, la gente que te conocen, que te vieron nacer en ese barrio. Tienes buenos recuerdos de personas que te vieron nacer, ¿sabes? En cuanto a los vecinos, no sé si tiene que ver, por lo menos en la parte esta de nosotros de Cuba, nos relacionamos mucho con estas personas que nos vieron que crecer, nuestros vecinos, ¿sabes? Sí, pues para mí es muy bonito también porque eh, para ese entonces, pues m- toda mi niñez yo comencé a montar bicicleta y era muy querido en el barrio, ¿por qué no? Ahí está el que monta bicicleta, ahí está el que gana, el que es un duro. eh, y para mí me hacía sentir muy bien de que entre tantas cosas y tanta incertidumbre que había y que nos rodeaba, que alguien tuviera esa perspectiva de mí, de que era luchador, de que era echado para adelante, de que era ciclista, de que era deportista, eh, creo que alimentaba más eso que tengo como dentro de mí y me Se, daba más ganas. se puede decir que el deporte salvó tu vida, ¿verdad? Sí, total, total, total. Si no, Y si Santiago no se hubiera dedicado al deporte, la historia hubiera cambiado drásticamente. sí, creo que de ahí salen las bases de todo, de la disciplina, de la constancia. Creo que es algo que te marca mucho y te va a ayudar como emprendedor durante el camino, ¿sí? Que para mí muy importante la constancia, estar ahí, arriba de Qué todo. bonito esas anécdotas y esas personas que van a estar también viendo esta entrevista, que van a tenerte como quien dice de cerquita y ver en el hombre que te has convertido hoy en día, un Sí. gran emprendedor. Y un De saludo para verdad que todos sí. allá. Si alguien quiere contactar contigo o contratar tus servicios, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, primero mi número de teléfono, 786-922-5148. Vamos a estar poniéndolo aquí todo en la información. Vamos a ver. En Instagram me pueden encontrar como Velasco Detailing, en Twitter como Velasco Detailing, en Facebook como Velasco Detailing también. Todas mis redes sociales como Velasco Tiene el Detailing. mismo nombre. Genial. Y nada, estamos trabajando en esa página web para que la gente vaya, deje su review y también haga Appointment. su quote, su appointment Support. y Y es directamente contigo. directamente conmigo. Ya saben, ya va a ser directamente con él. Cuando lo Sí, no, llamen o le yo soy el escriban, que le está ahí respondiendo los él es el que le va a mensajes, responder yo soy el que está directamente. interactuando con usted. Genial. Ese mismo soy yo. Genial, genial. Maestro, un monstruo en su trabajo de Catbash. Sí, todos los Bien, días aprendiendo, que es lo más bien importante. exquisito, la verdad, eso se lo garantizamos, he visto sus trabajos. De hecho, tus redes hablan por ti. Ahí están muchos de tus Que trabajos. tengo que aprender de ustedes, la Nah. verdad. Pero estamos trabajando en eso y me encanta tener estos espacios, reunirme con ustedes para nutrirme y empujarme. Gracias, Esta juntos vibra podemos lograrlo, claro. te empuja Claro. a esas nuevas esquinas que tienes que abarcar, como es eh, las redes sociales y bueno, a lo que ustedes se dedican. Seguimos adelante con eso, claro que sí. Y esta no va a ser la única entrevista. Quiero que sepas que sé que va a haber una segunda. ¿Ok? Claro, siempre si tú vas a estar de acuerdo con eso. No, seguro, así será. ¿Cómo te Yo sentiste? más que feliz y yo estoy muy agradecido. Ok, es lo que quiero saber en este espacio. ¿Cómo ves las energías? ¿Cómo te sientes? Cuéntame tu Bueno, experiencia. primero, yo miro muy atrás y me voy a- atrás y veo nuestra historia. Primero, cómo nos conocimos, el tiempo que llevamos, la amistad que creamos y también cómo nos vemos de emprendedor a emprendedor. Esa Ta- ten- conexión y ese respeto sí, que sí, se ha sí, sí, creado tan es bien bonito. importante. Y bueno, que a veces las cosas más importantes vienen de las personas que menos crees. Es increíble. Es increíble. Entonces, siempre con los oídos abiertos, escuchando todo, que, bueno, mañana no sabes qué persona te puede cambiar la vida o qué consejo te puede cambiar la vida. Exacto, hermano. Qué bonito, de verdad, Santi. Para mí sí ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Conocer más a fondo
sobre tu historia. Y nada, esperemos que le sirva, que sé que le va a servir a muchos que están allá afuera, ¿sabes? Eres un gran ejemplo, hermano, ¿verdad? Orgulloso de ti. Gracias. Gracias a ustedes. Vuelvo y reitero, gracias por la oportunidad. Y quiero darle un mensaje a las personas y es que Sí, por favor. no, no se limiten a... Muchas veces uno piensa que las cosas que tú quieres están muy lejanas, o sea, muy, muy allá, y no están así. Uno se va dando cuenta que después del primer paso, lo que viene, se viene muy rápido, ¿sí? Solo es cuestión de comenzar y tener la actitud y el entusiasmo. Y un gran día te encuentras en ese lugar que tanto soñaste. Así es. Es increíble, hermano. Así pasa, Es así increíble. sucede. Es la realidad. Estamos hablando, amén, de la experiencia. Historias y testimonios reales, como siempre decimos. ¿Entiendes? Sí, Entonces, no es que lo diga yo, no es que lo diga Ernesto, lo estás diciendo tú y al final todos caemos. ¿En qué? En un mismo punto. Entonces, tantas personas no podemos estar confundidas. ¿Entiendes? Es algo bien real. así es. Bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad, una vez más. Y espero, como dice Mario, de volver a tener un encuentro, porque como quiera que sea, yo veo potencial ahí, yo veo crecimiento. Siempre que pasa el tiempo hay historias nuevas, hay cosas que contar. Y nada, siempre que puedas aportarle algo a nuestro público, a nuestros seguidores, que es de valor siempre. Entonces, bienvenido sea y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y mucho éxito en tu negocio. De verdad, te Muchas lo gracias. mereces. Lo aprecio mucho. Espero que su proyecto sea muy exitoso. Muchas bendiciones, hermano. Gracias.